agradecerle a todas las personas aquí presentes, a los organizadores del tercer Coloquio Internacional Interartes por haberme brindado la posibilidad de participar. Hoy les estaré hablando, mi ponencia se titula Paisajes con tumbas pintadas en rosa, miradas al periodo clásico como acercamiento crítico a la voz desgarrada del personaje homosexual. Como ya vimos, el profesor Maynor Herrera Valenciano ya les estuvo hablando un poco de lo que es la presencia o la teoría de la tradición clásica en la literatura. Por tradición clásica debemos entender básicamente el periodo 5 a.C., con la época de Pericles, en donde se da el auge de la cultura a nivel griego. Para entender un poco de lo que presento en este trabajo, un abordaje histórico de la voz desgarrada del personaje homosexual, en donde Oscar idealiza o utiliza la utopía para presentar a Grecia como un sitio idílico en donde la homosexualidad es aceptada, pero en realidad ya iremos viendo que no es así. Igual presentaba sus normas, sus reglas, solo que distintas a hoy. Estamos ante la presencia de unos personajes homosexuales que de igual forma sienten repulsión hacia lo femenino. Podemos hablar de un machismo homosexual, ya lo iremos comprobando. Para ello cito a Tyrrell 2012 en un estudio sobre los Amazonas, en donde dice: según la mentalidad griega, lo femenino es de naturaleza bestial, peligrosa y traicionera. La mujer se trata de civilizar a través del matrimonio. Cuando hablamos de la mujer se trata de civilizar a través del matrimonio, ya empezamos a dialogar sobre una serie de cuestiones de natura y contra natura, y además sobre la idea de imposición patriarcal a través del falo. Los griegos consideraban que a través del semen ellos podían traspasar o pasar la sabiduría hacia el pasivo, hacia la pasiva en este caso. Por ende, en este caso los homosexuales que cumplen la función de pasividad son doblemente segregados. Aquí tenemos en esta novela de José Ricardo Chávez el tema de Cavafis, que viene a ser básicamente un homosexual que se encuentra más de la mano de los parámetros femeninos, y por ende él es clasificado como un segregado dentro de la población segregada. Pues cito otra cuestión para entender un poco más esto, y dice: la falta de dominio sobre los placeres del cuerpo será considerado propio de las mujeres, los niños y los esclavos, que ya iremos viendo, que se caracterizan por ser siempre pasivos ante el placer, mientras que la actitud viril suponía, por el contrario, ser activa, teniendo así una posibilidad de control. Algunas aclaraciones científicas importantes, en donde cito a Rorty, citado por Solana, es que en este caso, cuando hacemos alusión al concepto de pederastia, de donde tenemos las fuentes de las prácticas homosexuales en la antigüedad, este autor nos dice que no está mal utilizar el concepto de homosexual para referirnos a estas prácticas, a pesar de que el concepto sea moderno. Aquí lo importante es hacer las aclaraciones de que el tema era visto con diferentes ojos, pero allí estaba. Para ello la autora Solana justamente brinda como ejemplo el hecho de la democracia en Grecia, que ya existía, y la democracia hoy. Claramente tiene una herencia griega, pero ello no hace que sea presentada igual en la modernidad, a pesar de que ambas sean democracias, son diferentes. Para ello también cito a Foucault, quien menciona que para estudiar los comportamientos homosexuales en la literatura es importante recurrir al pasado. ¿Por qué al pasado? Porque ellos nos brindan un conocimiento de cómo se presentaban estas prácticas en la antigüedad. Cito a Boswell, quien dice que mirar el pasado es buscarle o otorgarle un pasado a la comunidad gay, un pasado en donde la exclusión en un sistema patriarcal de propiedades. Esto de las propiedades es muy importante porque allí vamos viendo cómo el patriarcado moderno se hereda justamente de un patriarcado antiguo, en donde importaba mucho el tema de las propiedades. Lo femenino pasa a ser una propiedad en donde el hombre es un propietario. El mismo homosexual hereda ese comportamiento patriarcal, en donde ve a lo femenino como algo exclusivo, algo que necesita ser subordinado. Por ende, el descubrir o enfatizarlo permite historizar el tema de las prácticas eróticas entre personas del mismo sexo y las consecuencias del sistema patriarcal. ¿Por qué las consecuencias del sistema patriarcal?
porque en esta ponencia mi propuesta es que el sistema patriarcal no solo afecta a los homosexuales, a las lesbianas, a las mujeres, etcétera, sino que es un sistema enfermizo que fomenta la violencia. Ya iremos viendo. Menciona Solana, el lenguaje crea la realidad. Al referirse a esto, el lenguaje que crea la realidad, entonces entendemos por qué el personaje Oscar, representante de la sociedad homosexual en la novela de Chávez, utiliza una utopía, una idealización del periodo clásico para intentar crear una realidad inexistente, porque claramente estas normas no eran aceptadas del todo en el periodo antiguo. Ahora bien, como les vengo contando, utilizo la teoría de la tradición clásica. Grosso modo es un llamado a la revalorización de los estudios del mundo antiguo en la modernidad como parte de una memoria colectiva ineludible. Es la presencia de elementos clásicos, entendiendo clásicos como greco-romanos, en la literatura hispanoamericana, producto de la influencia ineludible que tenemos en nuestra literatura. Y así lo cita el mismo Chávez en su novela. Dice, hoy todo hombre moderno tiene que pensar occidentalmente. En esta novela tenemos una serie de mitos, una serie de personajes clásicos y demás que permiten la reestructuración del mito. Es decir, se utilizan una serie de mitos que provienen con un énfasis del pasado, pero que le permiten al autor Chávez o a sus personajes criticar épocas contemporáneas, conceptos o situaciones contemporáneas que ocurren en Costa Rica en ese momento. Por ejemplo, nos citan el mito de Atlas para decir Oscar, cita Oscar, yo no me gustaría, o pobre Atlas, si le tocara en este momento alzar a Costa Rica, como crítica a Costa Rica. Incluso el personaje Oscar también alude al mito del Minotauro, aludiendo o criticando a la Iglesia Católica, diciendo la Iglesia Católica es un laberinto sin salida, y una serie de elementos clásicos, hay muchos que iremos viendo a lo que dé tiempo. Ahora bien, como les decía, para entender el concepto o las prácticas homosexuales en la antigüedad, debemos recurrir a lo que es la pederastia, que fue llevada a Esparta por Licurgo. Se practicaba principalmente en Esparta, porque ya lo teníamos también, por ejemplo, en Atenas, pero en Atenas pues no era tan bien visto. Incluso Platón recibió o fue utilizado por la pederastia, y él siempre vivió avergonzado por esta situación. Pederastia justamente viene del griego paiderastia, que se divide en país, que en griego viene a ser niño, y erastes, del griego erao, que lo podemos traducir como el amor pasional, pues, y el sufijo ia, que viene a marcar la acción. Entonces vamos a entender el amor que posee un erastes, o la armonía que posee un erastes, entendido como un hombre, porque es muy importante entender que el ser hombre era vital en las sociedades griegas, sobre un país, un niño. Un niño, ¿por qué? ¿Por qué mencionaba al principio el tema de los niños y las mujeres? Porque ni los niños ni las mujeres son amparados por la ley, no son ciudadanos, son considerados, según Aristóteles, animales sin polis. Entonces, en este caso, el ser hombre es tener poder en la polis, razón por la cual se utiliza la pederastia como un rito que marca el paso del niño al hombre para convertirse en una persona importante en su sociedad, ya que el niño no era escuchado por ley, razón por la cual justamente es que se le prohíbe al hombre que sea pasivo, ya que la naturaleza de las cosas, o la naturaleza divina, le otorga al hombre la habilidad o el comportamiento de ser activo, es decir, imponerse sobre los demás. Bueno, el origen de la pederastia, como les venía indicando, surge bueno, principalmente se da en Esparta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es de origen dorio. ¿Por qué les digo que es importante? Porque es vital conocer un poco sobre los dorios. Nos dicen las fuentes que los dorios justamente han sido la tribu que emigró del noroeste, la tribu que ha hecho que el ser humano moderno tenga hasta hoy comportamientos de violencia, xenofobia y demás, porque era una tribu sumamente violenta. Entonces, esta tribu de los dorios aposentados en Esparta empezaron a fomentar estas prácticas pederastas que otros autores indican
que surgen en Creta a partir del mito de Zeus y Ganímedes. Por cuestiones de tiempo no les podré contar sobre el mito, pero ya podrán buscarlo, en donde son las primeras fuentes que tenemos sobre esto, en donde hay un Erastes que viene a ser Zeus, que se impone ante un Erómenos, desligando un poco la parte sexual porque ellos lo veían desde una noción más educativa, pero igual el énfasis de mi trabajo es justamente presentar o hacer ver esta noción o esta importancia de jerarquía que se viene imponiendo desde las épocas antiguas, en donde el hombre tiene que imponerse sobre el otro a través del acto fálico. Tenemos aquí las normas de la pederastia, en donde tenemos por norma legítima, y allí veremos viendo o desmitificando el discurso de Oscar que dice que las prácticas homosexuales eran totalmente aceptadas en Grecia, pero ya vemos que no es así. ¿Por qué? Porque la norma de la pederastia nos indica que solo se permite el acto sexual o la armonía, el proceso educativo entre un Erastes y un Erómenos. ¿Por qué? Como les indiqué anteriormente, el Erómenos no era protegido por la ley, era un animal sin polis, como lo cita Aristóteles, al igual que la mujer. Por tanto, si en Grecia se encontraban a un Erastes, es decir, a un hombre protegido por ley, teniendo relaciones con otro Erastes, este era sancionado por la ley. Básicamente la mayoría de las leyes lo que indican era que la persona se convertía en un eunuco. ¿Por qué un eunuco? Porque el hombre es construido a partir de una noción de arete, virilidad, fuerza, valentía, riqueza, belleza, etc., en donde debe imponer su falo. Incluso tenemos que el falo venía a ser un rito, un culto a Dionisio en Delos. Por tanto, el hecho de que se le quite el falo, el miembro al hombre, es una gran burla. Es una gran burla porque lo convierte en un ser pasivo, que por natura es un comportamiento que se le ha vinculado o se le ha heredado a la mujer. Usos de la pederastia en el periodo clásico. Para esto, básicamente, bueno, utilizo muchos autores, básicamente el libro de Claude Calam, Eros en la antigua Grecia, y Francisco Rodríguez Adorados, que da una conferencia, está en línea, sobre el eros homosexual en el año 1992. Él lo presenta así: el eros homosexual. Primeramente, ¿para qué se utilizaba la pederastia en el periodo clásico? Número uno, como ritual cíclico. Ritual cíclico, ¿por qué? Era el cambio del niño al hombre. Veamos ahí la importancia de el ser protegido por ley y el no ser protegido por ley. Ritual del placer, el culto a Dionisio. Ya iremos viendo también ahí la cuestión del vino, que es recurrente en la novela de Chávez. Educar a través de la burla. Necesito que haya un activo y un pasivo en la actividad pederasta para que el niño entienda que la posición de pasividad es fea en una sociedad patriarcal. Entonces se le educa de tal forma que él se convierta en un ser violento y que tenga la fortaleza necesaria para que cuando sea hombre no quiera volver a estar en una posición de subalternidad. Y eso implica también el hecho de que crea la armonía bélica, porque el hecho de tener hombres desde una concepción patriarcal griega crea una fortaleza bélica, un imperio que nadie podrá derrotar. Recordemos que Esparta le importaba mucho la noción de ser poderosos en cuanto al tema bélico. Ahora bien, la función de los personajes en paisajes con tumbas pintados en rosas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos a Oscar, que como les indiqué en un principio, Oscar representa a toda la población homosexual. Porque en él miramos un proceso utópico de construcción de héroe. Y a nivel histórico, en todos los países, ¿qué es lo que hacemos para crear una identidad? Buscar la construcción de un héroe. En Costa Rica, Juan Santamaría, que claramente tiene un legado histórico, pero se utiliza, ¿verdad?, el mito para crear un héroe. Entonces, Oscar empieza a realizar una construcción de un héroe, que justamente estoy trabajando en este momento para otro artículo, a través de Joseph Campbell, y por ende, él busca una identidad para su población. Él era un estudiante universitario de sociología, es decir, pertenecía a la nobleza, tenía acceso a la pederastia, porque solo los nobles tenían acceso a la pederastia en el periodo clásico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Solo los nobles podían convertirse en hombres a partir de este ritual. Por ende, no todo el mundo tenía acceso a la ley. Ahí vemos un modelo que se ha heredado, que se va
fomentando o desarrollando a partir de la exclusión. Y tenemos el caso de que Oscar es amado de Mario, que surge justamente de la historia de Adriano de Antino, que según Adrados marca toda la posterior literatura homoerótica basada en la historia de Adriano de Antino. Y producto de que Oscar es el amado de Mario, entonces estamos ante la presencia de un Erastes y un Erómenos, en donde el Erastes viene a ser Mario, que es el profesor, justamente es un profesor universitario, y el Erómenos viene a ser Oscar, que es un estudiante. Las alusiones al periodo clásico idealizado forman parte del mito del eterno retorno de Mircea Eliade como un pasado, una retrospección que puede ser mejor. Y para ello cito: se quiere que el irse a vivir a México, pero ojo, no un México cualquiera, podría ser mejor. Puede ser un original helenístico o una copia de época de Tiberio. ¿Por qué Tiberio? Porque Tiberio practicaba las prácticas homosexuales. Bueno, ahí tenemos también la cuestión de un presente caótico. La humanidad se ha convertido en el laberinto mismo, pobre Atlas, y bueno, una serie de elementos clásicos que abundan en la novela, como por ejemplo, Medusa me está esperando, aquí estoy Medusa, te he vencido, como esa necesidad del ser hombre de imponerse a lo femenino. El hecho de que sea homosexual lo convierte en un homosexual machista, porque presenta una serie de esquemas o comportamientos que excluyen a lo femenino. Aquí lo vemos: no te refieras a mí como si fuera mujer, verá un cuello que no es de toro ni de cisne, mientras tanto a tejer quería Penélope. Eso lo cita Cavafis, que es doblemente segregado en su población por el hecho de ser un travestis. Soltar esa hembra que todos los machos llevamos dentro, y se burlan los personajes porque ellos no aceptan que sean comparados con la hembra. Perversa que sos en comparación a lo fatídico de la mujer. Ahora bien, por cuestiones de tiempo recurro a las conclusiones. Como les mencioné, hay una infinidad de elementos clásicos en la novela. Samuel Botech, citado por Vaquero 2014, da a entender que no se deben hacer grupos que separen más a la humanidad. Se debe trabajar juntos contra todo aquello que fomente la construcción del hombre como ser que no puede verse subordinado tras ser supuesta imagen y semejanza de Dios. En conclusión, se cumple con la petición que hace Mariela Solana en el presente año. Se ha comprobado que la homosexualidad era vista con diferentes ojos, que incluso bien se conocen gracias a la incorporación de diversidad de elementos de la tradición clásica en paisajes con tumbas pintadas en rosa, como parte de tejidos o reconstrucciones míticas que permiten ver que la exclusión o, cito Chávez, jaula tan triste, siempre ha existido como parte de un discurso patriarcal que ha segregado todo aquello que quiera pegarse a la norma femenina por natura, o la idea de la razón sobre el sentimiento, tan criticado en la novela en estudio, que busca una revalorización de lo pulsional o el sentimiento humano. El 23 de julio de 1992, pocos años antes de la publicación de la novela de Chávez, en un documento titulado Algunas consideraciones acerca de la respuesta a propuestas legislativas sobre la no discriminación a las personas homosexuales, citado por Baquerano 2014, se argumenta que los homosexuales son infelices y violentos debido a una intervención maléfica en su interior. Sin embargo, la presente investigación permite ver que, producto de las consecuencias del patriarcado histórico, los hombres han sido criados mediante el binomio opresor-oprimido, para que sean seres violentos, intentos de héroes como pasa con Oscar, que no permiten ser subalternos, pasivos o femeninos, conceptos que, pragmáticamente hablando, vienen a ser sinónimos en el discurso patriarcal. Por ende, la violencia no es un tema solo de homosexuales, sino de un sistema que hace a los ciudadanos no solo gritar. Cito la novela de Chávez, playo hijo de puta. El análisis de la novela de Chávez 1998, en conjunto con el estudio del sujeto homosexual en la antigüedad y en sí la construcción del cómo ser hombre a nivel histórico, permiten argumentar de la mano con las ideas de la doctora Ana Marcela Montanaro 2018, citado por Valverde 2018, que en Costa Rica se está ante la presencia de una cultura construida a través de un sistema patriarcal monopolizado, que ha generado un entorno enfermizo y excluyente no solo hacia la mujer, que ha venido a ser la más atacada, sino hacia la sociedad en general. Una cultura que dificulta el progreso humano porque lo que predomina es el odio, el prejuicio, la hazaña, y como si esto no bastara, todo ello coronado por la muerte. Eso es una cita presente en la novela. En la novela de Chávez y en este artículo se realiza un ataque a un discurso generado por el odio, la doble moral, el binomio civilización-barbarie y el fuerte patriarcado impuesto por la ideología judeo-cristiana,
A partir del pensar de Aldo Takure, surge la necesidad de efectuar, tal y como lo hace García, un análisis moderno del mito andrógino, en boca de Aristófanes, como un discurso que clama por el equilibrio en el mundo, proporción divina en los helenos, a partir de la revalorización de lo femenino de la mano con lo masculino, la diversidad dual que nos menciona Carl Gustav Jung. Ahora bien, por último, ya es importante separar o mencionar que Oscar termina en Roma como valentía propia del héroe, ya que allí se encuentra el Vaticano, reforzador del discurso patriarcal judio-cristiano, que ha asesinado no solo a Cavafis. Debemos tener en cuenta que Cavafis, debido a que era un personaje travesti, fue asesinado. Es el único personaje que es asesinado en la novela, sino a todos los personajes fatídicos que transgreden la norma divina, lo fatídico como parte de la mujer fatídica en la literatura griega. Por su parte, el hecho de que Oscar termine en Roma también se interpreta desde el mito de la fundación de Roma. Si visualiza una utopía o anhelo por épocas clásicas adversas a la Roma judeocristiana. Al respecto, Gago menciona: los griegos en general se ganaron en la Edad Media el infeliz mote de embusteros, cuando el mundo ideológico estuvo dominado por los romanos y sobre todo el cristianismo. Por ende, Oscar siente la necesidad de tomar venganza, ganándole no solo a Medusa, sino saliendo victorioso, propio de hombría, virilidad, arete, timé, etc., ante la condena de la Iglesia Católica sobre los homosexuales, tal y como sucedería con Rea Silva en el mito de la fundación de Roma, condenada por Numitor, pero que aún así saldría triunfante, tras ayuda de Marte, quien le permitió tener a los niños Remo y Rómulo, que fundarían una Roma de herencia troyana, que tomaría venganza sobre los griegos en el siglo II con la expansión del Imperio Romano, intertexto o metáfora que alude a la importancia regeneradora de lo cíclico, visto arquetípicamente en la literatura contemporánea como el afán de la llegada de algo mejor, reestructurándose el mito de Perséfone. Cito la novela de Chávez: un sol rojo brillaba en la Roma primaveral, en donde primaveral es un intertexto mítico que presenta el anhelo de Oscar de tener desde la periferia la aparición de un nuevo ciclo que dé paso a un vivir en ataraxia. Muchas gracias.